Realmente no lo creo. El hueco que pueden empezar a dejar los combustibles fósiles convencionales, empezando por el petróleo, lo que se llama el petróleo regular convencional, que está en estos momentos en el nivel de los 70 millones de barriles diarios de producción y consumo, aunque el nivel total de todos los líquidos combustibles ha alcanzado ya la cifra abrumadora de unos 87 millones de barriles diarios, porque se le suman a eso otros líquidos combustibles como pueden ser los petróleos no convencionales o los biocombustibles o las arenas, los petróleos que se derivan de arenas asfálticas, de aguas ultraprofundas, de petróleo polar, etcétera, empiezan a declinar de forma considerable. Es decir, cuando empiecen, como nos tememos en ASPO, en la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, que esto empiece a declinar, lo va a hacer a un ritmo de un 4 o 6% anual, por los registros históricos que tenemos de la forma en la que han ido decayendo en más de 40 países productores que ya están en declive, en franco declive o incluso en declive terminal productivo. Es decir, están cayendo, es una curva de caída muy pronunciada. El hueco energético que deja todo ese petróleo es tan terrible que si intentamos cubrirlo con el petróleo llamado no convencional, lo que vamos a hacer es posiblemente un desastre ecológico sin precedentes, porque ese petróleo se extrae, pero lógicamente se extrae transformando mucho más duramente la naturaleza y utilizando muchos más químicos, más corrosivos, yendo a sitios más alejados de los actuales, a reservas protegidas, hay que ir a sitios y encima para obtener menos energía neta, porque ese es un petróleo de más difícil obtención, de más difícil refinación, con más impurezas, de más difícil acceso, con lo cual hay que gastar mucha energía para acceder hasta los yacimientos nuevos, y todo eso implica un esfuerzo considerable que dudo que pueda alcanzar el declive que se van a provocar con la caída de los combustibles convencionales. De hecho, Estados Unidos, que ya, donde algunos medios de comunicación es un país pionero en la utilización masiva intento de utilización masiva de combustibles no convencionales, de combustibles fósiles no convencionales, sobre todo de gas y de petróleo, están ahora dando palmas de alegría porque consideran que la explotación intensiva que están llevando en muchas cuencas en Estados Unidos, como la de Bakken y muchas otras y demás, les ha llevado a producir pues 1 millón y pico de barriles diarios, y con eso creen que van a poder ya, si siguen acelerando los descubrimientos, van a poder sustituir no solamente el declive productivo de su país, que es un declive considerable. En el año 71 eran los mayores productores, consumidores y exportadores de petróleo al mismo tiempo, y en estos momentos pues están importando el 65% y cada año que pasa tienen que importar más del petróleo que consumen. Entonces que es el país pionero en la utilización de todas estas reservas, realmente está consumiendo entre 20 y 23 millones de barriles diarios de petróleo, de los 87 que consume el mundo, y sin embargo importa el 65%, y después de varios años de explotaciones intensivas del petróleo y del gas, han subido la producción de gas y de petróleo ligeramente o de forma más o menos acusada, pero desde luego sin poder cubrir, sobre todo en el petróleo, ni de lejos, no solamente ya las importaciones importantes que están haciendo, sino las caídas de los combustibles convencionales. Desde luego que no, creo que no, porque cuando hablamos de compensar algo con algo es porque nosotros hemos dañado ya mucho la naturaleza extrayendo el millón de millones de barriles que se han extraído hasta la fecha aproximadamente de petróleo, más todo el gas que hemos extraído, más todo el carbón, que también supone grandes daños ecológicos y demás, pero obviamente todo eso ha servido para construir la sociedad que actualmente tenemos. Es una sociedad muy compleja, muy moderna, con un alto grado de movilidad, en el que los alimentos se trasladan miles de kilómetros de distancia gracias a la disponibilidad de ese combustible barato y accesible, y todo esto pues evidentemente es un daño que hasta ahora se ha calculado y se ha pensado que era mejor
en la relación coste-beneficio, que era mejor el beneficio que ofrecía la disponibilidad de toda esa energía abundante y barata que el coste ambiental que suponía la degradación de minas, la explotación de pozos petrolíferos, los desastres como el del Exxon Valdez o la del petrolero, el Prestige ahí en las costas de España, o tantos petroleros que limpian sus sentinas y limpian sus depósitos en alta mar y van dejando estelas de suciedad por todo el mar, y así sucesivamente, ¿no?, de pérdidas en los yacimientos, en las explotaciones y demás. Todo eso pensábamos que hasta ahora pues, bueno, nos ha permitido vivir, acceder, mejorar lo que llaman la esperanza de vida, tener un nivel de vida más confortable, calefaccionar las casas en los lugares septentrionales donde hace mucho frío en invierno, etcétera, etcétera. Y todo eso era una relación coste-beneficio que hasta ahora se consideraba que era aceptable. En estos momentos, como la explotación es tan global y afecta ya a todo el planeta, no afecta solamente a un país o a un área de yacimientos, perdón, lo que está sucediendo es que llega un momento en que si encima ahora tenemos que recurrir al petróleo y al gas, que es basura, porque realmente es basura, es un petróleo que para obtener un litro de combustible útil para la sociedad en forma de gasóleo o de gasolina o de diferentes tipos de gasolinas ya refinadas, hay que hacer un esfuerzo energético relativamente mediano. Con estos otros tipos de combustibles no convencionales hay que hacer un esfuerzo extractor y refinador muchísimo más grande, con lo cual la energía neta que queda disponible para la sociedad es mucho menor y el impacto ecológico, el impacto sobre el medio va a ser gigantesco, va a ser tremendo. Creo que no compensa en estos momentos, pero obviamente la mayor parte de los centros de decisión y los poderes financieros y una gran parte de la ciudadanía todavía piensa que sí, debe pensar que sí, porque evidentemente el accionar tecnológico, industrial y energético está yendo a la explotación y misericordia de estos recursos, sin ningún tipo de freno, a pesar de que muchos que estamos en organizaciones ecologistas o que estamos viendo el impacto que supone, creemos que ya no compensa, que es decir, que el esfuerzo es tremendo. Creo que habría que cambiar muchas más cosas que las que ha cambiado el último Real Decreto que ha sacado el Gobierno. Después de una tanda de Reales Decretos desde el año 2004, hay toda una ristra de Reales Decretos en el sector energético, sobre todo afectando a las energías renovables, primero favoreciéndolas mucho, después dejando de favorecerlas, después creándoles incertidumbres y después paralizándolas por completo y dejando a muchas industrias y muchos sectores de las energías renovables en el camino, agobiados, asfixiados y con las inversiones todavía sin amortizar. Pues creo que este último Real Decreto, en el que tratan de poner un parche colocando impuestos a la generación de energía eléctrica, es un parche que no soluciona el problema energético de fondo, es decir, que si hubiese que cambiar el modelo energético habría que hacer un cambio sustancial, abrumador, rápido, profundo, de unas características de cambio de paradigma como no se puede uno imaginar. Nuestro país en este momento está importando aproximadamente, según datos del Ministerio, cerca del 80% de toda la energía que consume, que no la tenemos en este país, y según los cálculos que hacemos algunos otros, cerca del 90%, porque algunos creemos que la energía nuclear es también un combustible importado. De hecho, el Ministerio no lo niega, no niega que todo el combustible, todo el uranio, se esté extrayendo en estos momentos fuera de España, que es el combustible realmente que alimenta las centrales nucleares, o que el refinamiento, lo que ahora se cuestiona tanto ante los iraníes, que es el enriquecimiento del uranio, también se está realizando fuera, y que algunas fases y procesos claves de la industria nuclear, de creación de algunos elementos tecnológicos claves del sector nuclear, dependan también del exterior, es decir, es una energía que no es nuestra. Por tanto, dependemos del orden de cerca de un 90% de toda la energía que consumimos del exterior. Un país que tiene ese nivel de dependencia en un momento en el que los combustibles fósiles están empezando a declinar en su producción mundial, aumentan las guerras por los recursos, como hemos visto en los casos de Irán, de Libia, de Afganistán y ahora presumiblemente de Siria e inmediatamente después de Irán, por no mencionar otros casos de países productores que también tienen conflictos y tensiones que la gente o los medios de prensa muchas veces no atribuyen a la escasez de recursos, pero que son atribuibles a la escasez de recursos, como es el caso de la demonización de Venezuela, porque es un país productor de energía que de alguna forma se rebela contra el mandato de los grandes consumidores de dejar y entregar todos sus recursos sin condición alguna, o el caso de Colombia, donde hay un conflicto permanente también por los recursos, o muchos otros casos como Indonesia, que ha sufrido muchísimo como consecuencia de haber sido país exportador, aunque ahora ya es país importador de petróleo.
todo esto crea un estado de debilidad enorme en nuestro país, porque si se corta alguno de esos flujos de combustible, el colapso social que se puede provocar es tremendo. Es decir, deberíamos empezar a tomar en consideración y seriamente que tenemos que ir a un cambio de modelo, pero radical. Ya no solamente en el uso y potenciación de las energías renovables, que son una transición posiblemente conveniente y necesaria. Desde luego no creo que pueda compensar el declive de los combustibles fósiles, por muy intensamente que se desarrollen, pero también en el modelo de consumo, es decir, deberíamos reducir drásticamente el consumo y crear todo un programa energético en el país para obligar a la ciudadanía, o concienciar a la ciudadanía preferiblemente, a que consuma muchísimo menos de lo que consume. En estos momentos el consumo promedio mundial está, si tuviéramos que ponerlo en kilos equivalentes de petróleo por habitante en el planeta, está aproximadamente en 1,5 toneladas de petróleo equivalente por habitante del planeta y año. Eso es una brutalidad energética. Si lo pusiéramos en energía, sería como que si cada ciudadano del mundo tuviese a su disposición 2.500 vatios de potencia, es decir, 25 bombillas de 100 vatios encendidas permanentemente a su disposición. En España estamos en el nivel de 4.500 vatios, es decir, casi 2 veces por encima del promedio mundial. Eso es un nivel de coste energético, de consumo energético, que no nos podemos permitir. Hay que empezar a buscar fórmulas para disminuir el transporte, para reducir los niveles de transporte, para reducir el alcance del envío de suministros esenciales, para conseguir que la agricultura esté más localizada, para no importar desde lejos muchísimos de los alimentos que consumimos, y para no exportar a tan lejos muchos de los alimentos que producimos, sino para hacer una producción alimentaria mucho más consecuente, más equilibrada, más cercana a nuestras necesidades, y procurar hacer lo mismo que en el campo agrícola, en los campos industriales, un sistema social que utilice recursos propios endogámicos y energías dentro de lo que cabe endogámicas, pero desde luego muchas menos que las que tenemos ahora. Sugerir a la gente que se vayan preparando, porque este sí que es un cambio importante y que además posiblemente, a mi juicio, la crisis financiera actual es una crisis sin fondo, y aunque la clase política y desde luego el poder financiero no lo reconoce así, creo que está larvada, y la base de esa crisis financiera es la falta de mayor disponibilidad de recursos energéticos para crecer. Es decir, hay una ecuación que es muy elemental. El crecimiento económico se basa en que tenemos capacidad para transformar la naturaleza. Producimos bienes y ofrecemos servicios porque tenemos energía disponible para transformarla y para producir esos bienes o generar servicios. Cuando éramos monos desnudos, pues apenas consumíamos 100 vatios, que era lo que nuestro metabolismo conseguía a través de los alimentos y del sol, y podíamos transformar muy poco la naturaleza, lo que nuestras manos nos podían permitir. Cuando empezamos a utilizar los animales de tiro en nuestro provecho, podíamos transformar un poco más de la naturaleza, pero muy poco. Hoy tenemos máquinas que nos ayudan, y energía que alimenta esas máquinas, que es fósil fundamentalmente, que nos ayuda a transformar la naturaleza de forma brutal. Bueno, pues toda esta transformación debería tratar de reducirse, y esa es la que crea la actividad económica. Entonces, si hay aumento o pretendemos tener aumento de la actividad económica como quieren los gobiernos, necesariamente tiene que haber un aumento del consumo de energía. Y es evidente que ya hemos llegado o estamos llegando al cénit de la producción mundial de petróleo, que es el vector energético más importante de toda la sociedad mundial, y desde luego de la española, que es mucho más dependiente del petróleo que muchas otras. Casi la mitad de nuestra cesta energética es consumo de petróleo. Entonces, si realmente ahora hay un problema mundial, no español, de luchas por los recursos energéticos porque no aumenta la disponibilidad de energía, o estamos intuyendo que en los próximos años no solamente no va a aumentar, sino que va a disminuir, debemos prepararnos necesariamente para que la actividad económica no pueda aumentar, porque es que si no hay aumento de disponibilidad energética no va a haber aumento de la actividad económica. Si no hay un aumento de la actividad económica y no aumenta el PIB, como se conoce, es el baremo fundamental porque se mide la actividad económica, si no aumenta el PIB, desde luego el sistema financiero colapsa y quiebra, porque el sistema financiero es elemental, se basa en que te presta X de capital y tienes que devolverle en un tiempo T X más algo más. Y eso al que ha tomado el préstamo le obliga a crecer, le obliga a hacer un movimiento de transformación de la naturaleza que cree más de lo que ha recibido.
Por tanto, el crecimiento es obligatorio para que el sistema financiero actual, tal y como lo conocemos, prestar con intereses en definitiva, obligue al crecimiento. Y como no se va a poder seguir creciendo, el colapso financiero en realidad está escondido, es el signo visible de un colapso energético anunciado que está oculto y larvado. Y esa es la advertencia más importante que quería hacer a la sociedad. Y ya nada más.